hablar de su palabra y de tenerme por fiel. Sabemos que el Señor es quien nos pone por fiel y yo solamente soy un agradecido al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por haberme sacado y por haberme restaurado en sus caminos. También de gracias a ustedes por siempre tener en cuenta a mi familia en sus oraciones. Soy muy bendecido de poder tenerle eh, eh, como mi iglesia, como mis hermanos espirituales, y es por eso que no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Vamos a aprovechar, tratar de aprovechar bien los minutos y vamos a seguir porque estamos estudiando cómo crecer en nuestra vida espiritual y estamos viendo cosas que son muy importantes. Estamos en la segunda parte de ingerir la palabra del Señor. Sabemos que mientras más ingerimos de la palabra del Señor, más conocemos del Señor. Mientras más ingerimos de la palabra del Señor, podemos confiar más en Dios. Y en esta hora vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí está el hermano que nos dio el tema, los temas anteriores, el hermano Álvaro, y que está contándonos qué es ingerir. Y hablábamos de que ingerir significaba comer, tragar, tomar, beber, consumir. Y que nosotros, para estar más cerca del Señor, teníamos que hacer que la palabra del Señor ingrese a nuestra vida espiritual, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, que era la única forma de poder crecer en el Señor, es ingerir la palabra del Señor, aparte de todas las disciplinas de la piedad. También nuestro hermano ahí que está con los dos deditos hacia arriba nos contaba la semana pasada que lo importante que era escuchar la palabra del Señor, lo importante que es leer la palabra del Señor, lo vital que es para la vida espiritual, que es hacernos de la palabra del Señor, y lo importante que también es estudiar la palabra del Señor como método de ingerir la Biblia. Basado en eso vamos a continuar, y yo quiero comenzar con un versículo que dice, que está en 1 Timoteo 4, 7, B, y el versículo 8 que dice, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pues la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Hay bendición en ejercitarnos en la piedad. Y todo lo que estamos viendo es para eso, para crecer y ejercitarnos cada día en la piedad. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que lo que vamos a ver sea de beneficio para nuestras vidas. Así que oremos, queridos hermanos. Querido Señor, en esta hora me humillo delante de tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Oro, Señor, ante ti, pidiendo, Señor, tú que nos pides, Señor, que nos ejercitemos en la piedad. Te pido, Señor, en esta hora que nos ayudes a disciplinarnos, Señor, en estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cada día darnos una oportunidad para aprender más de ti, para poder consumir más la Biblia, para que en nuestra casa la Biblia sea importante y así en nuestra vida también así lo sea. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, oro también por mí, para que todos los días podamos crecer algo en ti. Ayúdanos a darnos cuenta que si no priorizamos, Señor, el consumo, Señor, y el leer la Biblia, el estudiar la Biblia, el meditar la Biblia, el memorizar la Biblia, no vamos a poder crecer y vamos a estar desprevenidos ante cualquier problema y vamos a caer ante cualquier tentación y vamos a sucumbir ante cualquier dificultad que tiene esta vida. En esta hora oramos
pidiendo, Señor, que tu Espíritu nos convenza en esta hora y que tu palabra llegue a nuestros corazones. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, que un día nació, murió, resucitó y un día vendrá por nosotros. Amén. Así es que yo quisiera ilustrar el tema de hoy día de la siguiente forma. Había una vez dos hermanos que vivían en una casa y ellos vivían en un predio grande. Y estos dos hermanos estaban corriendo dentro de ese predio, salieron de la casa y los dos corrían a llegar a un árbol muy grande, muy lindo, y que ese árbol tenía mucha y rica fruta. Llegaron los dos al árbol, llegaron juntos, comieron todo lo que quisieron del árbol y se devolvieron. Hay un hermano de estos que llevó mucha fruta, se sació de comer y se echó fruta en los pantalones, en los bolsillos, entre medio de la ropa, para llevar a su casa para comer. Y hay otro hermano que tomó otra determinación. Él decidió de ese árbol plantar un árbol del mismo en la casa. Él con una pala tomó uno de esos árboles o ese árbol fue y lo plantó en la casa. El ejemplo de este joven del primer joven que sacó la fruta y comió todo, nos da a entender a nosotros cuando vamos a la iglesia y escuchamos de la palabra del Señor y somos atentos, disfrutamos de la palabra del Señor, pero después llegamos a nuestras casas y se nos acaba lo que traíamos, en nuestra mente se va la palabra del Señor y no seguimos consumiendo la palabra del Señor, se nos acaba la palabra del Señor. No tenemos ninguna actitud de estudiar. Pero hay otro joven que el otro hermano decidió llevarse el árbol o plantar un árbol en su casa. ¿Y qué pasa con este árbol? Él lo cultivó y él después con el tiempo, él podía comer todas las veces que quisiese de este árbol. Y muchas veces nos pasa como el primer joven, que vamos a nuestra casa, nos llevamos la predicación del día domingo, se nos acaba y después esperamos hasta el otro día domingo. En cambio, el otro joven, deberíamos ser como este segundo joven, que él cultivaba su árbol en la casa. Cultivaba y ese árbol fue creciendo y fue dando fruto y todos los días él come de ese árbol y se alimenta diariamente de la palabra del Señor. El tema de la ingesta de la palabra del Señor es importante y tenemos que ser como este segundo joven que tiene su árbol. Nosotros tenemos que tener nuestro árbol de la palabra del Señor. Tenemos, gracias a Dios, accesibilidad de la palabra del Señor. Y podemos de él alimentarnos todos los días, cultivar este árbol, cultivar esta forma de consumir la Biblia. Hay dos herramientas o acciones que nos van a ayudar como cristianos a poder cultivar este árbol. La primera de ellas es la memorización de la palabra del Señor. Y a continuación vamos a ver 5 motivaciones o 5 motivos de importancia en que nosotros tenemos que memorizar la palabra del Señor, que tenemos que aprender la palabra del Señor, que tenemos que atesorarla en nuestro corazón. La primera motivación muy importante es que la memorización suministra poder espiritual. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si vamos a 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida
para que lo podáis soportar. Entonces, muchas veces creemos que cuando el Señor tenemos enfrente de una tentación, se nos va a abrir una puerta mágica que nos va a decir la respuesta para salir de ella. Pero la verdad es que la palabra del Señor que está en nuestras vidas es la que debe regir nuestro actuar. Y esta palabra del Señor que nos internaliza a través de esta herramienta que es muy importante, que es la memorización, es la que nos tiene que llevar, nos tiene que conducir en todas las decisiones que podamos tomar. Marcos 14:17 dice, reflejando la vida de Pedro, dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro pudo experimentar que la palabra del Señor era cierta y que todo lo que dijo Cristo era cierto, y él cambió su actitud. Él, después de eso, pudo ser una persona fiel. Entonces, lo primero que es la primera motivación, es la primera motivo importante de memorizar la palabra del Señor, es porque la palabra del Señor nos da poder espiritual. Como dice aquí el salmista, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra del Señor debemos guardarla, debemos atesorarla en nuestras vidas, no para tener un objeto olvidado que nunca ocupa, sino con un motivo. Y uno de ellos es para no pecar contra el Señor. El segundo motivo, o la segunda motivación para memorizar la palabra del Señor, y es porque la memorización a través de la palabra, de esta palabra, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Proverbios 22, 17 al 19 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y ahí el para qué nos indica un propósito. Y el versículo 19 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. La palabra del Señor, a través de la memorización, en este caso, nos fortalece nuestra fe. Aprender de la palabra del Señor cada día aumenta nuestra confianza en Él. La memorización refuerza repetidamente esta verdad. Podemos repetir y aprender una y otra vez la misma verdad. Y vamos a ver que en el momento que necesitamos estar firmes, el Señor a través de esta palabra fortalece nuestra fe. Otro motivo para memorizar la palabra del Señor es que la palabra del Señor nos equipa para testificar y para aconsejar. Muchas veces queremos hablar del Señor y sabemos que de nuestra boca nos salen las mejores palabras. Pero si nosotros partimos por algo, como memorizar la palabra del Señor, vamos a tener al Señor a través de su Espíritu. Él va a usar todo lo que tenemos dentro de nuestra vida y las va a usar. Y el Señor va a través de su Espíritu, va a poner en nuestra lengua aquella palabra que nosotros ya sabemos. ¿Cómo la vamos a ocupar? El Señor nos va a ayudar. Pero si no la tenemos dentro, va a ser un poco más complicado, queridos hermanos. En Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Nosotros vamos a cumplir con memorizarla. Es nuestro deber memorizarla para poder predicar la palabra del Señor. Pero el Señor va a ocupar esta palabra en nuestra boca como conviene. En Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza,
y así el hombre acusa el rostro de su amigo. Entre dos personas, una le puede hablar de la palabra del Señor a otra, y así una con otra se pueden trabajar para Cristo. Una puede influir en la otra, una puede aconsejar a otra, pero si no sabemos la palabra del Señor, no tenemos cómo aconsejar a la otra persona. El cuarto punto y motivación para poder memorizar la palabra del Señor es que la palabra, la memorización es un canal para el consejo de Dios. El Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El primer consejero en nuestra vida para cada decisión que podamos tomar es la palabra del Señor. El Señor, a través de esta palabra, el Espíritu Santo la ocupa y Él pone en nuestra vida una convicción, la convicción de poder tomar las decisiones correctas. El primer consejero tiene que ser la palabra del Señor. Los cristianos no podemos cumplir ninguna de las cosas que tenemos que hacer de nuestras tareas sin la dirección de Dios. Y la memorización mantiene las palabras de Dios en nuestras mentes y nos iluminan cuando tenemos que tomar alguna decisión. Entonces, si internalizamos la palabra de Dios a través de la memorización en nuestra vida, lo más probable es que tengamos y empecemos cada día a tomar buenas decisiones. Como quinto punto es que la memorización estimula la meditación. Y es muy difícil y es más fácil meditar cuando sabemos la palabra del Señor. Y es muy difícil meditar cuando no la sabemos, cuando no la tenemos con nosotros. Ahora hemos visto estas cinco motivaciones o 5 aspectos importantes de poder memorizar la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver brevemente cómo hacerlo, porque usted dice, pucha, yo soy malo para memorizar. Y todos podemos decir, pucha, yo trato de hacerlo en un día y nunca me resulta. Pero aquí, como dice esta escalita, tenemos que, primero, decidir que podemos. En el Señor podemos. Dejar todo en la mano del Señor, poder decidir, ponernos con confianza en el Señor, que el Señor va a hacer nuestras vidas para que nosotros podamos internalizar su palabra. Segundo, elaborar un plan. Por ejemplo, podemos memorizar por temas, podemos memorizar por pasajes, por ejemplo, podemos memorizar salmos. Como punto 3, también podemos escribir los versículos. Yo no sé cuál es su metodología de estudio cuando usted estaba en el colegio, pero a mí me resultaba mucho memorizar algo cuando lo escribía, y lo escribía 3, 4 veces hasta que yo lo podía internalizar. Lo mismo podemos hacer con la palabra del Señor. Tomar un cuaderno, escribirla hasta que nosotros podamos memorizarla e internalizarla en nuestra mente y en nuestras vidas. También podemos elaborar diagramas. Podríamos memorizar todo el versículo, palabra por palabra. Sería importante también encontrar un método que podamos rendir cuentas. Por ejemplo, memorice con su esposo, memorice con un amigo y mídanse cuántos versículos se saben de memoria cada uno. Usted cree que a lo mejor podría hacer un juego, y se hace normalmente en la iglesia como un juego, pero usted sabe que el Señor en algún momento determinado, el Señor ocupa la palabra del Señor. Ocúpate diariamente de esto, aprenderte 1 o 2 versículos al día. Si no puedes al día,
preocúpate de aprenderte un versículo cada 2 días, 3 versículos a la semana. Hay otra metodología que es cantar canciones, y es por eso que muchas veces cantamos canciones que son textuales de la palabra del Señor. No es por gusto, sino es porque nuestra mente se quede con estas palabras. Y cuando las necesitemos, ya sea con todas las motivaciones que vimos, para que el Señor fortalezca nuestra fe, cuando pasamos en una tentación, cuando pasemos por alguna prueba, esta canción llegue a nuestra vida y su palabra nos toque y el Espíritu Santo golpee nuestro corazón a través de estas palabras. Yo quisiera en esta hora dejar algunas ideas. Algunas, la idea es que todos podamos memorizar. La idea es que cada uno vea cuál es más le acomoda. Pero estas son solamente ideas que los quiero compartir para animarles a hacerlo. Va a ver usted que cuando usted aprenda bien un versículo, el Señor va a usarla para que esa memorización Él la va a ocupar para su gloria. Vamos a la práctica. No sé a quién se recuerda, pero este pan de vida, que aquí aparece como un pan de completo, estaba y está en muchas casas, pero este es un buen método para poder memorizarla. Cada vez que puede ocuparlo en la mesa, puede ocuparlo en forma particular y pueda ponerse una meta de poder aprender y memorizar estos versículos. Después a lo mejor, cuando ya los tenga memorizados, ir por los siguientes o comprar otro. Pero este pan de vida es fácil de obtener, se vende muchas veces se vende hasta en las ferias libres, no es tampoco tan caro, pero es un buen método que podemos usar para aprender y para memorizar la palabra del Señor. Aquí estoy entregando un ejemplo práctico, que es un versículo que está pegado en un refrigerador y que cada vez que usted necesite, por ejemplo, un gas, va y va a leer: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Es un ejemplo. Lo que puede hacer usted es que puede dejar un versículo semanal y cada vez que usted va al refrigerador, como la mayoría vamos al refrigerador, somos medio golosos, y que cada vez que abramos la puerta del refrigerador nos pillemos con este versículo y que sea importante y que con el tiempo lo vamos aprendiendo de memoria. Esa es una idea que podemos aplicar en nuestra vida y que, como decía recién, vamos cambiando el versículo una vez aprendido y así vamos con el siguiente. Aquí hay otro ejemplo que es un cuadro que muestra la palabra del Señor, que es un buen ejemplo para poder memorizar. Pero estos son ejemplos prácticos. Usted busque el suyo. Yo recuerdo que en algún tiempo lo que hacía para aprenderme un versículo, lo escribía en grande y lo ponía en los lugares donde yo pudiera verlos. Y si tenía que ponerlo en la muralla, lo ponía en la muralla, y tengo muchos recuerdos de versículos que estaban en mi casa hasta en el techo, y donde los niños podían acostarse y podían ver la palabra del Señor, y de ahí, una vez que se lo aprendieran, ir por otros. Así que son solo ejemplos. Lo importante siempre es tomar un ejemplo, tomar uno y hacer acción de esto, hacer acción de la memorización. El objetivo de la memorización es ejercitarnos en la piedad. Memorizar la palabra va a transformar nuestra mente. Hagamos el esfuerzo, queridos hermanos. La palabra del Señor promete fruto. Todas esas motivaciones que vimos al comienzo van a ser fruto en nuestras vidas cuando practiquemos la palabra del Señor, cuando la internalicemos la palabra del Señor. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mejor forma y una acción importante en nuestras vidas tiene que ser la memorización de la palabra del Señor. Como experiencia, a mí me tocó, muchos de ustedes también tuvieron que aprenderse versículos cuando eran niños, y hay muchos de ellos que me acuerdo. Y usted puede decir, ¿cómo hace tanto? 40, 30, en mi caso 30 años atrás, saberse estos versículos. Y aún así me lo acuerdo, me acuerdo. Entonces es importante memorizarlo, es importante internalizar en nuestra vida la palabra del Señor. Hay otra acción que nosotros los cristianos debemos hacer cada día, y es la meditación de la palabra del Señor, que es el punto 2. La primera, la memorización de la palabra del Señor, y la segunda es la meditación de la palabra del Señor. En Salmo 19, 119, 97 dice, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por lo tanto, en este caso el salmista dice, no solamente la memoriza, sino que el salmista todo el día se acuerda de ella, medita. Entonces, vamos a ver qué es meditar. Y meditar es pensar profundamente en las verdades reveladas de la Escritura para los propósitos de comprensión, aplicación y oración. No es solamente un memorizar simple, sino va más allá. Va más allá en el sentido de que es algo mucho más profundo y intencionado para que la palabra del Señor pueda cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas, donde podamos comprender lo que está en verde, aplicar y orar. Para la meditación también hay motivaciones y hay razones muy importantes para poder hacerla. Una de ellas es porque la motivación nos promete bienestar espiritual y no solamente espiritual. Como dice Josué 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, o sea, después de haber hecho todo lo que dice el versículo en las líneas anteriores, después de haber sin haber apartado nuestra boca de este libro de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces nos quejamos y pedimos al Señor, muchas veces llorando, y preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué tú no prosperas mi camino? Y somos muchas veces orgullosos y necios y no nos damos cuenta de que nuestra vida está alejada de las disciplinas de la piedad, que son orar, aprender de la palabra del Señor. No pasamos momentos de calidad con el Señor, como en este caso es la meditación. El éxito a los ojos de Dios es vivir por esa sabiduría que es la sabiduría de Dios, es la sabiduría que nos da su palabra. Él nos bendecirá de muchas y variadas maneras mientras hagamos esto,
que no nos apartemos de su ley. Incluso esto es respuesta cuando no tenemos una vida de gozo. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿estamos practicando, leyendo la palabra del Señor? ¿Está siendo importante, prioritario en nuestra vida? Y ahí el Señor nos dice que una vez que nosotros guardemos la palabra del Señor, recién Él va a prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. La meditación, como segundo motivo de importancia o motivación para meditar la palabra del Señor, la meditación nos da madurez, prosperidad, estabilidad y perseverancia. Salmo 119, 98 y 99 dice, me has hecho más sabio. La palabra del Señor nos hace sabios. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Necesitamos estar conectados con su palabra, al Señor y a su palabra, conocer más de Él. Esa es la verdadera sabiduría, esa es la que nos da la oportunidad de tomar buenas decisiones, de poder tomar buenos caminos, de poder tomar buenas acciones en nuestras vidas. Ella es la que nos hace sabios. Y dice el versículo, termina el versículo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, escuchar de la palabra del Señor debe ser algo importante en nuestra vida. Ella es la que nos puede dar, nos va a dar la madurez que necesitamos. Escuchar la palabra del Señor todo junto el día domingo es hermoso. Es muy gozoso, es motivo de gozo en nuestra vida escuchar juntos la palabra del Señor del día domingo. Pero más importante, o complementariamente, es importante que nosotros tengamos nuestro momento de pasar con el Señor, de meditar de su palabra. La meditación también tiene métodos. Y aquí vamos a presentar varios métodos para que los hermanos lo anoten y puedan ver cuál más les gusta. Dice, selecciona los versículos sobre los cuales deseas meditar. Repite el versículo en diferentes maneras. Repítelo, reescríbelo con tus propias palabras, que es una acción de parafraseo. Es cuando tú ves un versículo y tú escribes lo que dice el versículo con tus propias palabras, no con las palabras que dio el escritor de la Biblia. Orar a través de este versículo. Tener calma, no precipitarse, silencio y soledad. Buscar el momento propicio y estar solos. La palabra del Señor solo, Dios es con nosotros solos, el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas con la palabra del Señor. Ideas prácticas. Yo creo que los jóvenes los conocen. Es la hora silenciosa. Ese es un sistema, en este caso, que lo usa Palabra de Vida, para que nosotros podamos estar todos los días un momento. El concepto de hora no es necesariamente los 60 minutos, pero la idea es poder apartar un tiempo, poder tomar un versículo de la Biblia y ver qué me enseña ese versículo a mi vida. Esa es una buena idea. Otra idea, el devocional en un año. En este caso, este es un libro devocional. También se puede guiar por un libro. Hay hermanos que han estudiado para poder hacer devocionales en el cual uno puede meditar en la palabra del Señor. En este caso, y quien le interese, es bueno que usted se oriente, que pregunte al pastor, que pregunte a los hermanos que están en la enseñanza de la iglesia, oriéntese cuál sería un buen
libro devocional si es que así lo desea, porque hay más métodos para poder meditar en la palabra del Señor. En este caso, usted puede orientarse con los hermanos de la iglesia y poder llevar su devocional todos los días, un momento con el Señor, a través de estos libros. Otra idea, esta es una página web que es un ejemplo, estoy diciendo que podamos hacer todo esto. Estos son devocionales para mujer, que se llama Viva Nuestros Corazones, es solo un ejemplo. En este caso, tiene la característica que llega todos los días este devocional a su mail. Entonces, todos los días, muy temprano, llega un devocional todos los días para poder hacerlo y poder tener nosotros una meditación con el Señor. Otra idea práctica es, hay una aplicación de la Biblia que está en el celular y esta presenta planes devocionales o meditaciones. Y esa es una aplicación que está en cualquiera de los celulares que nosotros ocupamos. No tiene costo, está ahí. Usted tiene que revisarla, a lo mejor orientarse con los hermanos de la iglesia o con el pastor sobre los autores y poder cada día hacer un devocional, guardar un momento con el Señor. Muchas veces tomamos los celulares y vemos cualquier cosa, menos nada que ver con la palabra del Señor. Y este es un buen idea en el sentido de demostrar de que esta devocional no depende de dinero, porque esto es una operación que es gratuita, sino depende de nuestra actitud, del querer hacerlo. Yo quisiera terminar esta parte y vamos a aprovechar de terminar este estudio, la primera parte de este estudio, y es poder ver el ejemplo de Cristo y de ahí sacar dos, reflexionar y poder sacar dos enseñanzas o dos aspectos importantes en nuestra vida. Y dice en Mateo 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y se refería a Cristo. Yo quisiera rescatar, primero es levantarse muy de mañana. Levantarse muy de mañana significa estar solos con el Señor. Significa orar antes que todas las cosas que tenemos que hacer en el día y que nos apretan en el día, que nos tensionan en el día, orar antes con el Señor, meditar en su palabra antes con el Señor. Si usted lo está haciendo de esta forma, es un buen consejo hacerlo de esta forma. Hay grandes hombres del Señor que lo hicieron de esta forma. Y el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno es el cuándo, es muy temprano en la mañana. Seguramente no todos va a ser el mejor método de hacerlo, pero para la mayoría es una buena idea hacerlo muy temprano en la mañana. Segundo aspecto es a rescatar, es que Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él salió y salió a un lugar para estar solo. Él buscó la quietud. Él no buscó hacer esto con la tele prendida o con la radio prendida, sino él se enfocó a un lugar desierto donde él pudiera estar con el Señor. ¿Cuál es su desierto? Eso cada uno sabe. Puede ser el patio de la casa, puede ser el baño, puede ser su dormitorio, pero necesitamos estar en un lugar solo con el Señor. Y ahí tener comunión con el Señor, meditar en la palabra del Señor. Y ahí orar así, tal como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Importante, la comunión diaria con Dios es vital para nuestra vida. Y para fortalecerla debemos apartar tiempo para conocerlo personalmente. Que el Señor le bendiga. Hemos presentado dos
acciones importantes que deberían ser importantes en nuestra vida. Memorizar, meditar la palabra del Señor. Son formas de poder ingerir la palabra del Señor y que ésta haga cambios poderosos y de frutos en nuestra vida. Oremos, queridos hermanos. Mi Señor, en esta hora alabamos tu nombre y te pedimos que tú tengas misericordia de todos nosotros y nos ayudes, Señor, a poder cada día hacernos de tu palabra. Como dice Filipenses, Señor, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo, que la palabra sea vida en nosotros y que la memorización y la meditación en tu palabra sea importante en nuestra vida. Te pedimos una bendición y te agradecemos por tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén.